análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Te adelanto que en un momento más van a estar en el estudio el embajador de la Unión Europea, el embajador de Italia y el embajador de Hungría. Vamos a conversar con ellos pues sobre el gran desafío de nuestros tiempos, la invasión rusa a Ucrania y todo lo que se deriva de ese hecho fundamental. En un momento más en el estudio los embajadores. Hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hace un momento platicaba con Adela Navarro, la directora del semanario Z, hoy reconocido su trabajo por Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que bueno, pues se dio tiempo de reconocer el enorme trabajo que hace ella y por supuesto muchos periodistas mexicanos y muchos periodistas en el mundo que hacen su trabajo en condiciones extraordinariamente complicadas. Por cierto, Blinken también acaba de terminar una reunión con Marcelo Ebrard, el jefe de la diplomacia mexicana. Tuvo también conversaciones con Alejandro Mayorkas. Se trataron temas como el título 42, la estrategia para inversión en Centroamérica, energías limpias y movilidad laboral. Blinken aseguró que ambos países mantienen una relación firme y trabajan estrechamente para hacer frente al reto migratorio. Blinken ha estado hablando con ministros de temas exteriores de distintos países, lo hizo con la ministra chilena y con otros más. Continúa la contingencia ambiental aquí en la capital. Las condiciones no son favorables para la dispersión de los contaminantes. Tenemos pues concentraciones de ozono preocupantes a las 20 horas. En un momento más ya deben estar en estos momentos actualizando el informe, pero el pronóstico era que nos mantenemos tal como estábamos el día de ayer. Hoy se cumple un año del desplome de un tramo de la línea 12 del metro. Sobrevivientes y familiares de las víctimas conmemoraron pues el día, lo recordaron en la llamada Zona Cero. Panistas protestaron frente a Palacio Nacional y al del Ayuntamiento por el colapso de la línea 12. El presidente dijo que no sacaran raja, que no era de buen gusto. Sheinbaum opinó que los legisladores del PAN que pidieron justicia por el colapso del metro son ruines, poco éticos e inmorales. Dijo que no habrá incremento de la tarifa del metro. El embajador de la Fuente hoy estuvo con el presidente y ratificó la postura de México de encontrar una solución para el conflicto Rusia y Ucrania. También fue cuestionado sobre si le gustaría ocupar la Cancillería. Él dijo que estaba concentrado en su embajada en Naciones Unidas. Miles de estudiantes marcharon en Guanajuato protestando por el asesinato de Ángel Yael. En más información, una avioneta se desplomó en la tarde de hoy en un campo de golf allá en Córdoba, en Veracruz. Afortunadamente no hubo lesionados. Hoy el presidente volvió a evadir comentarios sobre el fiscal. Fíjese el presidente que opina sobre casi todos los temas. El fiscal no le gusta. Dice que pues él no quiere intervenir porque no son señalamientos graves. Por tanto, bueno, pues descartó hablar del asunto. En más información, Biden le pide al Congreso más dinero para Ucrania y para reponer el arsenal de los Estados Unidos. Por lo menos 21 civiles han muerto tras la ofensiva rusa en la región de Donetsk. El secretario Antonio Guterres celebra la evacuación de varios, son 100 civiles aproximadamente de la acelería de Azovstal allá en Mariupol. Conversaron 2 horas vía telefónica, yo creo que es una buena señal. Putin y el presidente Macron. Putin pues dijo que Occidente debería dejar de armar a Ucrania. Por otro lado, Macron ha trascendido, le dijo que debería él cesar su invasión y sus ataques sobre ese país. Biden advirtió que prepara una respuesta contundente para defender el derecho al aborto en los Estados Unidos ante la posibilidad. Hoy se filtró un documento que tiene que ver con la eventual prohibición por parte del Tribunal Supremo de aquel país. Vamos a hacer una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Seguimos con la información, como le había adelantado. Hoy tenemos la enorme fortuna, el privilegio de recibir a 3 embajadores. El embajador de la Unión Europea, Gauthier Mignot. Embajador, bienvenido. Muy buenas tardes, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la misma. El embajador de la República de Luigi De Chiara. Embajador, bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo. Un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias por estar aquí. El embajador Nemet de Hungría. Señor embajador, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor. Pues empezamos, embajador Mignot, con usted. La invasión de Rusia a Ucrania representa, pues desde el punto de vista político, militar, humanitario, probablemente el desafío más grande que hemos tenido en la agenda de paz y seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo está enfrentando la Unión Europea?
lo estamos enfrentando con mucha unidad, yo creo que una unidad que no se la esperaba Putin, con mucha determinación en el apoyo a Ucrania, con mucha solidaridad con Ucrania y entre nosotros, en particular con los países que están en primera línea para recibir el flujo de refugiados cada vez creciente que llega de Ucrania, y también con la voluntad de fortalecer nuestra independencia, reducir, eliminar incluso muy rápidamente nuestra dependencia energética frente a Rusia y afirmar también nuestra propia capacidad geoestratégica. Ya, son efectivamente desafíos, está el tema de los embargos, el tema energético que usted ponía. Embajador, de Chiara, ustedes desde su particular punto de vista, ¿cómo enfrentan este desafío? Bueno, en realidad no es un punto de vista particular porque, como acaba de decir Gauthier, estamos todos unidos como nunca. Y tengo que decir que me parece que también afuera de la Unión Europea haya una coalición internacional bastante fuerte para la defensa del derecho internacional, del Estado de Derecho, de un montón de principios que están a la base de la Carta de las Naciones Unidas. No injerencia, no guerra en la solución de las controversias, principio de autodeterminación, soberanía. Y es una batalla, me parece, epocal porque es la primera vez que el orden internacional ha sido desafiado de una manera tan fuerte, ¿no? Sí, sí, lo fue. Y además por quien presidía el Consejo de Seguridad en el momento que inició el conflicto. ¿Usted cómo ve las cosas, embajador? Bueno, yo totalmente puedo sumarme a mis colegas lo que han dicho ahora, porque se trata realmente de un conflicto, ¿no? De un fenómeno que no es solamente, digamos, una cuestión de seguridad de Europa, no es un conflicto regional, sino es realmente un conflicto que pone en riesgo toda la paz mundial. Y no hablar sobre, bueno, las consecuencias no solamente de seguridad, pero vemos también muy bien las consecuencias económicas, lo que ya tiene todo el mundo, ¿no? Podemos ver los precios de los energéticos, precios de los alimentos. Todo eso es una cosa que va mucho más allá de una cosa local en Europa. Ya. En la valoración ha habido toda una discusión sobre las sanciones, que van en la sexta ronda, ¿no? En el sexto paquete de sanciones. Coméntenos algo sobre eso, embajador Miñón. Efectivamente, estamos examinando un sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, o más bien contra el esfuerzo bélico de Rusia, porque esas sanciones están enfocadas a eso, a socavar el esfuerzo bélico de Rusia y su financiamiento. Y la verdad es que pensamos que esa estrategia ha funcionado, porque sí, desde hace más de 2 meses Ucrania ha resistido a la invasión rusa. Obviamente es ante todo por la valentía de las tropas ucranianas y el pueblo ucraniano, pero es también por el apoyo que ha recibido y por el efecto de las sanciones que debilitan a la agresión rusa. Entonces, creemos que ha tenido éxito esa estrategia y que hay que perseverar si queremos evitar que la guerra dure muchos meses. Embajador de Kiev. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo además que más allá de nuevas rondas de sanciones, las sanciones van a tener un efecto más importante más tiempo pasa, porque evidentemente Rusia estaba preparada para hacer frente a un tipo de reacción de este tipo, pero más tiempo pasa y creo que las sanciones van a ser van a tener más efecto. Por parte nuestra no se trata de una elección de ir contra Rusia, sino de afectar su capacidad de financiar la continuación de la guerra. Ese es el objetivo central. Embajador Nemeth. Sí, obviamente, bueno, esto para detener esta agresión y hacer frente a estos efectos negativos que hemos mencionado, se requiere una movilización colectiva que quizás va más allá de la Unión Europea, pero requiere, digamos, una movilización conjunta, ¿no?, de todos los países, aquellos países que quieren respetar el derecho internacional, ¿no?, como hemos visto en la Asamblea General de la ONU. Entonces la Unión Europea también está dispuesta a trabajar con todos los
otros países, incluyendo México en este aspecto. Sí, sí. 140 países votaron efectivamente en la Asamblea. Toda crisis plantea oportunidades para la Unión Europea, supongo que para la OTAN también. Hay como un nuevo propósito, ¿no? Digamos un renovado propósito, su razón de ser se replantea, nuevos miembros, y también mucha gente está pensando en las nuevas fronteras de la Unión Europea, pensar en una adhesión más rápida de Ucrania. El primer ministro italiano hablaba del presidente del Consejo de Ministros de un federalismo pragmático. Están como fluyendo nuevas ideas de hacia dónde debería dirigirse la Unión Europea desde el punto de vista institucional, pero también en el plano de la digamos, la agenda de seguridad y defensa. Embajador mío. Así es, creo que ha fortalecido el sentimiento de comunidad de destino entre los europeos, esa agresión rusa, y la necesidad de afianzar nuestras alianzas tradicionales, obviamente, y de buscar reafirmar esas alianzas con muchos países amigos en el mundo, porque sabemos que no lo vamos a lograr solo, parar la agresión rusa. Pero también la necesidad de tener nuestra propia independencia en materia de seguridad y en materia energética. Tenemos todo un plan para dejar de depender tanto de los hidrocarburos de Rusia, y en un lapso de un año vamos a reducir en 2/3 partes esa dependencia a través de un plan que ya ha presentado la Comisión Europea y cuyos detalles se van a presentar en las próximas semanas. Que serán cargas distribuidas, pero no para todos los países es la misma carga, ¿no? Entiendo que hay algunos que están más expuestos o que tienen que hacer un esfuerzo mayor. Embajador, ¿de qué? Bueno, nosotros, por ejemplo, renunciamos a la energía nuclear hace muchos años, después del accidente de Chernobyl. Nos encontramos naturalmente más expuestos. En el pequeño, mediano plazo estamos buscando fuentes alternativas de abastecimiento de combustibles fósiles. Un efecto que no es la cosa más importante, que pero va a ser importante en el tiempo cuando esperamos que la crisis se haya resolvido, y que todo esto también nos empuja más velozmente a ir hacia energías renovables y fuentes alternativas limpias de energía que no dañen el clima y el medio ambiente. Ese sería, digamos, que de todas maneras ya lo tenía, ¿no? En toda su etapa esta como de salida de la crisis de la pandemia, ir hacia un enfoque más verde. Esto acelera, ¿no? Y esto es un estímulo más a hacerlo lo más rápido posible. Bajados, Nemet. Sí, bueno, como usted mencionó, sí, hay unos países que están en una situación más complicada en términos de energía y otros que son menos. Por ejemplo, nuestro ejemplo es bastante serio. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 65% del petróleo nuestro que viene de Rusia, es 85% del gas también que viene de Rusia. Entonces, infelizmente no es una cuestión digamos, de decidir políticamente, sino es una cuestión física, ¿no? Es que para encontrar rutas alternativas lleva bastante tiempo, entonces es bastante complicado, pero bueno, obviamente simplemente si no hay fuentes alternativas, si no hay infraestructura alternativa, es bastante difícil de cambiar de un día al otro. Un plazo de transición, decía. Exactamente. ¿No? Es un plan, digamos, que será adecuadamente fondeado. Exacto, hay esfuerzos que se pueden hacer en un plazo muy corto, también de reducción de nuestro consumo energético a través de la eficiencia energética, pero hay cosas que toman más tiempo para reducir esta dependencia energética hacia Rusia, que es bilateral, siempre hay que recordarlo. Nosotros hasta ahora importábamos el 35% más o menos de nuestro consumo de gas desde Rusia, pero Rusia exporta más del 70% de su gas hacia la Unión Europea. Sí, sí, hay interdependencia, ¿no? Y bueno, pues, supongo que están resintiendo el tema de los pagos, etcétera. No es un asunto sencillo tampoco para el gobierno ruso. La idea central, si he entendido bien, es debilitar su capacidad bélica. ¿Está haciendo esto también, embajador, de que era una tragedia humanitaria para millones de personas? Los distintos países están haciendo su esfuerzo. Hoy es el Día Nacional de Polonia. Y recordamos con emoción el enorme esfuerzo que está haciendo Polonia, que está en la primera línea de la recepción de refugiados, pero es también un costo enorme en ese ámbito, embajador de Kiev. Es un costo, pero quiero decir que me parece que es muy importante. La crisis del COVID y ahora Ucrania han también reforzado los sentimientos de solidaridad que son las bases de los valores europeos de la Unión Europea.
me parece que se está reaccionando de una manera muy importante en países como Polonia, también Bulgaria, Hungría. Recordamos que a todos los refugiados ucranianos está garantizado un permiso para viajar libremente por toda Europa y tienen acceso gratuito a todo medio de transporte público en todo el territorio de la Unión Europea. Nosotros como Italia, que sabemos qué significa enfrentar olas de migración a través del Mediterráneo, comprendemos los esfuerzos que sobre todo países como Polonia y Rumania están soportando en este momento. Sí, Italia ha pagado una factura alta en ese frente, ¿sí? En el pasado reciente. Embajador. Bueno, Hungría como un país vecino a Ucrania realmente está, absolutamente afectada por esta crisis de refugiados. Nosotros simplemente en estos momentos estamos desarrollando nuestro, mayor proyecto humanitario, ¿no? Mayor proyecto de ayuda humanitaria que hemos tenido en toda nuestra historia. ¿Esto qué significa? Bueno, estamos ayudando a la gente ucraniana con envío de todo tipo de materiales, que sean combustibles, que sean de salud, de equipos hospitalarios, y también sin hablar de los muchos millones de euros lo que damos a aquellas organizaciones de beneficencia que están trabajando también, que dan asistencia a los refugiados. En Hungría, por ejemplo, nosotros estamos apoyando, tenemos medidas de favorecer, de ayudar al empleo para aquellas personas que vienen de Ucrania. También tenemos servicios de medicina integral para los niños. También tenemos apoyos para aquellas escuelas que reciben los niños ucranianos que quieren quedarse ahí. Y obviamente, por ejemplo, tenemos un sistema de becas para todos aquellos estudiantes que se quedaron en Ucrania y ahora tienen que refugiarse, tienen que huir para que puedan continuar sus estudios en Hungría. Bueno, pueden ser también ucranianos y gente de cualquier nacionalidad. Y también ayudando para aquella gente que quiere salir, ayudando con los pasajes de tren y todo eso. Bueno, es un trabajo bastante complejo que desde el inicio de la crisis han pasado la frontera húngara como más de 1 millón de personas y obviamente todos requieren algún tipo de asistencia. Pero es un desafío colosal. ¿Ha habido sintonía con la OTAN, con Washington, la Unión Europea? ¿Hay algún canal diplomático abierto que dependa de Bruselas, embajador? Hay, por supuesto, distintas expresiones políticas, ha habido viajes, liderazgos importantes que se han presentado en Kiev, y vimos a Antonio Guterres en Kiev y en Moscú, pero desde el punto de vista europeo, ¿hay algún esfuerzo diplomático que a estas alturas resulte prometedor? Bueno, la Unión Europea, la propia Unión Europea está muy en contacto con todos los socios internacionales. El propio presidente Biden se reunió hace unas semanas con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Y la Unión Europea se ha sumado a los esfuerzos que han hecho muchos Estados miembros, casi todos, para intentar, y lo siguen haciendo, intentar encontrar una solución con Rusia, convencer al presidente Putin de parar su agresión. Pero lamentablemente no ha resultado hasta ahora. Pero los canales diplomáticos, por supuesto, quedan abiertos. Intentamos realmente por todas las vías posibles, a través de todos los interlocutores posibles. Pero vemos ahora una cerrazón muy grande por parte de Rusia y ninguna voluntad de negociar seriamente y realmente una decisión de seguir adelante con la agresión, hasta que se dé cuenta el presidente Putin que el costo se vuelva insoportable para Rusia, el costo de la guerra, y que no va a lograr nada en el terreno militarmente. Yo creo que cuando realice eso el presidente Putin, ahí sí decidiría parar la invasión. Sí, porque ha habido, digamos, Turquía que ha abierto algún canal, decía Parolin en visita en México recientemente, embajador, que era que ellos se han ofrecido también los servicios, en fin, abrir los distintos canales para ver si hay alguna salida diplomática, pero de momento se ve lejana. Yo creo que se trata sobre todo de evitar confusión. Ha habido muchísimas visitas. Creo que el presidente Draghi en los próximos días irá a Kiev para demostrar solidaridad al gobierno de Kiev y también para enviar un mensaje a Moscú.
Después, cualquier canal diplomático que sea efectivo, tú has mencionado por ejemplo el de Turquía, que pueda ofrecer bastante confianza y neutralidad entre Kiev y Moscú, está bienvenido. Nosotros vamos a apoyar cualquier esfuerzo de negociación hacia la paz que sea serio y tenga posibilidad de tener éxito. Embajador Nemet. Bueno, lo importante, yo pienso que todos los esfuerzos diplomáticos que sean hechos por cualquiera uno de los líderes de los países miembros de la Unión Europea siempre son, digamos, una representación de la posición común de todos sus países. Entonces todos, sí, claro, todos hacen sus esfuerzos, todos en nombre de la Unión Europea. Y esto nos refuerza bastante. Y si puedo añadir algo importante, es que no pretendemos sustituirnos a los ucranianos en la negociación, en la búsqueda de una solución diplomática. Quien tiene que defender sus propios intereses y decidir qué es aceptable y qué no lo es el propio gobierno democrático de Ucrania. Sí. ¿La Unión Europea acepta, digamos, o acelera la posibilidad de una adhesión de Ucrania a la Unión Europea? ¿Sí, esta situación ha acelerado ese procedimiento? Bueno, ha llevado primero a Ucrania a presentar formalmente su candidatura, que era ya la primera etapa. Y ahora estamos en la siguiente etapa, que es la presentación de una opinión por parte de la Comisión Europea sobre la cuestión de saber si Ucrania llena los criterios para ser reconocido como candidato. Y para eso se requiere algunas informaciones, y cuando fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev, entregó al presidente Zelensky un cuestionario que permite justamente después de la Comisión Europea emitir esa opinión. Es un proceso que es muy largo, hay que países como Hungría, Polonia, tomaron más de 10 años, ¿no? Pero en este caso, por eso le preguntaba, yo supongo que todo esto acelera, ¿no? Exacto, pero no es un proceso de unas semanas o unos meses. Pero sí vemos que, y lo hemos dicho, que nos honra en primer lugar esa voluntad de Ucrania de entrar a la Unión Europea, demuestra la atractividad de la Unión Europea y que Ucrania hace parte de la familia europea. Y ha revitalizado el sentido de pertenencia en Europa, ¿no? Y además, ¿sabes? Adherir a la Unión Europea no es adherir a una alianza militar o a un grupo que está en posición de defensa o ataque. Es básicamente compartir una serie de valores que han costado muchas guerras y mucha sangre en Europa a lo largo de muchos siglos. Entonces, el éxito de la Unión Europea está en el hecho mismo que se trata de una adhesión libre. Hay otros países en los Balcanes, Turquía, hay un proceso que está en marcha con muchos otros países. Y si se mira la historia de la Unión Europea, es un proceso de alargamiento casi natural, por adhesión al llamado acquis común europeo. Sí, embajador. Bueno, Hungría, nosotros nos sumamos a las iniciativas conjuntas para promover la integración europea de Ucrania, pero nosotros, Hungría tradicionalmente está entre los más firmes, digamos, partidarios de la política de ampliación de la Unión Europea, pero por lo menos apoyamos siempre el fortalecimiento de esta perspectiva europea de Ucrania. Muy bien. Pues, embajador Nemet, le agradezco mucho que haya venido esta noche. Embajador de Quiera, muchísimas gracias. Embajador Miñón, muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Pues ahí los tiene, la expresión del embajador de Hungría, embajador de Italia, embajador de la Unión Europea, el día de hoy conversando efectivamente con usted. Jerry Valencia, adelante. Analistas económicos y financieros advierten sobre el riesgo de que el gobierno federal establezca un precio parejo a 24 productos de la canasta básica. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, anticipó que un programa así, lejos de frenar la inflación, distorsionará el cálculo del índice nacional de precios al consumidor, haciéndolo engañoso. Otro riesgo con esta medida de control de precios es que se distorsione el cálculo de la inflación. Se
se corre el riesgo de que se vea un numerito muy bonito, un número muy alegre, pero que no sea real. Y que no sea real precisamente porque se captura este precio administrado o este precio oficial. La analista económica aseguró que el programa de precios justos o de garantía que adelantó el Ejecutivo presentará esta semana junto con el sector empresarial y productores no es más que la instrumentación de un control de precios en los alimentos, situación que lejos de ayudar a las familias que menos tienen, provocará escasez, mercado negro y precios elevados. Que no le quieren llamar controles de precios, sino más bien precios de garantía o más bien unificar la canasta básica entre las entidades federativas, pero ojo, muy seguramente se va a generar escasez y con la escasez viene la creación de mercados negros en donde el precio ya no va a ser el oficial, sino otro precio que no va a estar regulado, por lo que el precio todavía tendería a subir más y entonces ahí también los consumidores se verían afectados y también los productores. Y yo me imagino que también algunos productores que son exportadores pues van a decidir mejor exportar su producto en donde el precio no se ha topado o este precio controlado. Manuel Romo, director general de Citibanamex, precisó que el diseño de dicho programa no debe distorsionar el proceso de formación de precios de la economía. Para que se logre el objetivo de contener la inflación, propuso que el Banco de México forme parte de este diálogo al ser el responsable de la política monetaria del país y de mantener a raya a la inflación. Consideramos positivo que los sectores público y privado dialoguen y que en conjunto intentemos todos aportar ideas para que dentro de nuestros ámbitos de competencia y sin distorsionar el proceso de formación de precios de la economía, se busque equilibrar los desbalances entre oferta y demanda de bienes y servicios. Y en nuestra opinión lo ideal sería que las propuestas se discutan y se acuerden también con el Banco de México, dado que es la institución responsable de la preservación del poder adquisitivo de nuestra moneda, para evaluar cómo dichas propuestas podrían complementar las acciones del Instituto Central. Manifestó que estarán muy atentos del lanzamiento y contenido del plan antiinflacionario. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Y seguimos con la información. Andrea Meraz, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Pues comentarle que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en su boletín epidemiológico, pues muestra que México también tiene un aumento en los casos de varicela. De acuerdo con la dependencia, en este momento se están reportando 6.398 casos. Eso significa un aumento de 68% respecto al año anterior, es decir, 2021. En la semana del 10 al 16 de abril los casos reportados fueron 422, mientras que en 2021 en el mismo lapso fueron 297. Jalisco reporta 657 casos acumulados, Estado de México 619, Ciudad de México 443 y Veracruz 305. Solo por una mínima diferencia, doctor, la mayoría de los pacientes son hombres con 3.365. De acuerdo pues también con la Organización Mundial de la Salud, pues el tema de la vacunación en los menores es algo que se ha estado retrasando y que sin duda está impactando en la salud de los niños, doctor. Pues Andrea, te agradezco mucho el reporte. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego, Israel Aldave, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. La Comisión Especial de Senadores que da seguimiento a la implementación del acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, se reunieron este día, Leonardo, con los miembros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Con ellos analizaron justamente los retos que enfrenta el sector automotriz con sus socios Estados Unidos y Canadá. En este sentido, Leonardo, los legisladores de todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de promover estímulos fiscales para que los ciudadanos puedan adquirir automóviles de manera más fácil y con ello también ayudar a impulsar el mercado interno, así como incentivos para detonar la transición hacia la movilidad sostenible, es decir, que se adquieran vehículos eléctricos. En este encuentro, Leonardo, Guillermo Rosales Zárate, el presidente ejecutivo de la AMDA, dio a conocer, Leonardo, que los problemas de oferta y demanda que enfrenta el sector continuarán hasta principios de 2023, ya que la situación económica derivada de la situación inflacionaria marca una debilitación del consumo en el país y de la capacidad de endeudamiento. También todo esto aunado a la pandemia de coronavirus que se enfrentó en nuestro país y, por supuesto, en todo el mundo. Además, también Leonardo dio a conocer que
programa del gobierno federal para regularizar los autos de chocolate, conocidos como chocolates, se está afectando fuertemente a la industria automotriz. Los legisladores se comprometieron con los miembros de la AMDA, Leonardo, pues a enfrentar este tipo de problemas, sobre todo lo que tiene que ver con la regularización de estos vehículos ilegales, Leonardo. Pues no sé cómo lo van a solventar, porque ya es decisión tomada, pero te agradezco mucho el reporte, Israel. A tus órdenes, como siempre. ¿Y cómo está el tema de los cultos a la personalidad? El gobernador Barbosa dice que se enteró esta noche de la reciente colocación de una estatua alusiva a su persona en la explanada de la presidencia municipal de Sinancatepec, lo cual fue resuelto en su acuerdo por el Cabildo. Dice, yo ignoraba hasta ese momento, agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato, porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y los gobernantes. Dice, soy una persona madura y seria y responsable, soy un hombre congruente. Bueno, pues manda a bajar su propia estatua el gobernador de Puebla. Creo que es efectivamente pues lo razonable. Sí, la idea del culto a la personalidad, pues y más estando en funciones, no es como lo más elegante que uno puede imaginar. Pausa, volvemos. Seguimos con la información, pues como le había adelantado, seguimos en contingencia, continúa la fase 1 de la contingencia mitad atmosférica por ozono en la zona metropolitana, lo refrendan, evitar entonces actividades cívicas, culturales y de recreo, hay que evitar hacer ejercicio al aire libre, particularmente entre la 1 de la tarde, las 13 y las 19 horas, suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas en el mismo horario, se recomienda posponer cualquier evento al aire libre, en fin, usted ya sabe, se recomienda facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes, realizar compras y trámites en línea, también para reducir el uso del vehículo, evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas impermeabilizantes o productos que contengan solvente, recargar gasolina después de las 18 horas y antes de las 10, no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado y revisar y reparar fugas en las instalaciones del gas doméstico. ¿Qué lata da el dichoso gas? Por supuesto hay las restricciones vehiculares a los vehículos de uso particular con holograma 2. Así es que bueno, pues ya conoce usted el conjunto de restricciones. Mañana pues se deberán suspender su circulación y bueno, pues habrá un operativo para garantizar que se cumpla. Cuídese mucho. Edna Jaime, directora de México Evalúa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leonardo, pues con mucho gusto de verte y de saludarte esta semana. El gusto es todo mío. ¿De qué vamos a platicar, Edna? Leonardo, del Foro de París sobre la paz, decirte que estamos ya encaminándonos a la 5ª edición. O sea, no lo puedo creer, Leonardo. Desde que se organizó la primera y desde que México Evalúa fue invitado como socio fundador y yo fui invitada a formar el comité ejecutivo del foro, pues he tenido un espacio contigo para hablar de lo que significa. Y creo que significa cosas muy importantes. Viéndolo en retrospectiva, creo que pues esta fue una iniciativa del presidente Macron y creo que fue muy acertada y hasta visionaria. En aquel momento, 2018, se celebró el armisticio de la primera, el aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, Leonardo. Fue muy emotivo, pero ¿quién se iba a imaginar entonces que íbamos a atravesar por una pandemia que mostró la debilidad de los mecanismos de cooperación internacional? No estábamos listos, hay que admitirlo, a pesar de que se activaron, no fueron suficientes, mucho menos en ese momento imaginábamos que íbamos a estar en guerra. Leonardo, que Europa iba a enfrentar otra dolorosa guerra. Entonces creo que quienes pensaron en este foro originalmente, después pues México Evalúa estuvo incluido, leyeron bien los signos de los tiempos. Hay debilidad en mecanismos de gobernanza internacional, había ciertas ausencias pues que se manifestaron de manera abrupta, pero todo se puede resolver, Leonardo. Creo que ese es pues un mensaje esencial del foro. Se pueden construir mecanismos de gobernanza global ante problemas desafiantes de manera efectiva y estamos en ese proceso de reconocer esta agenda emergente
y de hacer algo al respecto. En estos, pues ya es quinta edición, Leonardo, hay cosas muy interesantes sucediendo en el foro. Ya no solamente este foro que convoca actores de la gobernanza global los noviembres de cada año en París, ahora también el foro alberga en su seno a un think tank. Esto es una innovación muy importante. También el foro va a hacer política pública, va a construir soluciones y me parece bien importante porque entonces como se hace una marcuenta ideal, o sea, la convocatoria, actores globales, que ya no se convocan solamente una vez al año, estamos en una plataforma donde hay conversaciones todo el tiempo y además este centro que va a estar pues generando ideas, poniéndolos en el debate público, alimentándose de lo que ya existe. Me parece bien importante que se haya dado este salto. Estamos ahora preparando los temas de la quinta edición, Leonardo. Estamos en un contexto de incertidumbre, entonces no acabamos de dar con la temática, con el tema eje del foro. Pero sí, Leonardo, el año pasado, ¿te acuerdas que lo platicamos, que era este concepto de mind the gaps, cerrar las brechas? Sí. Sigue siendo un tema. Ahorita todavía no lo encontramos porque estamos en un contexto de tanta incertidumbre que tenemos que ver cómo evolucionan las cosas. Lo que sí es que en 24 de mayo va a haber una sesión donde se va a hablar de los retos que impone la invasión de Rusia a Ucrania. Tiene tantas dimensiones, Leonardo, una dimensión humanitaria, por supuesto, este rompimiento de las reglas internacionales, pero también hay consecuencias en las cadenas de valor, hay un tema de seguridad alimentaria en entredicho, todo eso se va a discutir y esto va a permear en acabar de confeccionar cuál va a ser la agenda y este tema eje de la edición quinta del foro. Lo que sí puedo decir es que el foro se discuten los temas emergentes. Estamos construyendo futuro, Leonardo, solucionando temas del presente. ¿Cuáles son estos temas? Pues la gobernanza del espacio exterior, el medio ambiente, por supuesto, la agenda de género, el tema de la sustentabilidad, la salud global, el mundo digital. Entonces, sí creo que en este foro plantea estos temas, esta agenda emergente que está presente, que necesitamos pensar en estos temas desde hoy, y me encanta que sea una conversación que esté abierta a lo largo del año. Por último, Leonardo, pues comentarte que la convocatoria a presentar proyectos está abierta. Para quienes no conocen como el rasgo distintivo del foro, pues lo presento, y esto es, Leonardo, la participación de organizaciones de sociedad civil, entre otros actores globales, presentando propuestas para resolver problemas de gobernanza global. Es tan importante, creo que es el sello distintivo de este foro, que tenga tanto interés en la sociedad civil como un actor de la gobernanza global, así como le es un actor de las gobernanzas locales. Entonces, pues para mí es muy, muy importante transmitir a través de este espacio que la convocatoria está abierta. Sí. Cierra el 27 de mayo, perdón, Leonardo, que hay proyectos mexicanos que se han presentado en las distintas ediciones. De las 4 que han sucedido, en 3 de ellas proyectos mexicanos han sido seleccionados como finalistas. Todos ellos han tenido una evolución extraordinaria y sí abordan temas bien importantes. Si acceden a la página del foro van a encontrar pues toda la gama de proyectos, de las temáticas, Leonardo, que son pues importantísimas. Menciono algunas, dime si tengo tiempo. Un minutito, Edna. Involucrar a la sociedad civil en la resolución de conflictos. Qué importante, Leonardo. Proteger a los civiles en tiempos de guerra, los efectos sociales de la lucha contra el cambio climático, protección de los derechos de los pueblos indígenas. Menciono un poco más acerca de la economía digital funcione, medición del impacto no financiero de las empresas, protección del entorno orbital de la Tierra, o sea, temas
Desarrollo, con esto ya cierro, hay otros temas, claro, de políticas exteriores feministas. Bien importante, Leonardo, espero que organizaciones civiles mexicanas se sientan atraídas. Es una plataforma para dar a conocer sus proyectos, sus ideas. Todas las ideas son bienvenidas cuando construyen comunidad basada en valores de libertad, Leonardo, de respeto, de tolerancia y de construcción de soluciones para estas problemáticas que parecen apabullantes, pero para las que confío podamos construir mecanismos de gobernanza efectivos. Lo harán, por supuesto, con creatividad. Mi querida Edna, te agradezco muchísimo el enlace. Te mando un abrazo, Leonardo. Yo te mando 3 desde Buenas aquí. Noches. Edna Jaime, para Fortuna Nuestra, la Ciudad de México, evalúa semanalmente en este espacio. Y vamos ahora con nuestro compañero Eduardo Campos. Yo espero que Abbott no esté muy enojado porque el presidente Eduardo le dijo que le bajara 2 rayitas a su demagogia. Eso por un lado, y por el otro, Ebrard en Washington. ¿Qué lectura tienes desde los Estados Unidos de ambos temas, Eduardo? Buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues mira, primeramente, yo creo que Abbott está muy claro que lo que él está haciendo es apuntalando todo su trabajo, toda su línea, para buscar llegar finalmente a ser él el hombre electo con miras a ocupar pues los próximos 4 años la Casa Blanca, a partir de 2024, claro está. Pero sobre todo, y él sabe que en este momento las acciones que está haciendo y que está implementando de manera arbitraria, en lo que se aclaran jurídicamente todas ellas, pues le están beneficiando, porque simple y sencillamente está hablándole a su corifeo, a la gente republicana, a la gente que está ansiosa de volver a retomar el discurso antiinmigrante. Y lo que le diga el presidente mexicano, pues con todo respeto, no lo va a mover de donde está, de la posición que está, porque él ya se sentó con los 4 gobernadores que son frontera, con el de Coahuila, con el de Nuevo León, con el de Tamaulipas, y pues simple y sencillamente dice, yo ya acordé con ellos y las cosas van caminando por el rumbo que queremos. Entonces, esto tenemos que verlo definitivamente como una estrategia eminentemente política. Desafortunadamente tenemos que también reconocerlo, que en medio de esto, Leonardo, están los inmigrantes, los millones de inmigrantes que ya realmente se ven involucrados en una situación que está tornándose con un juego político como primer objetivo, y ellos han quedado en medio, son el jamón del sándwich. Sí, claro, y ahí están. Oye, y dirá Abbott, ¿yo por qué le voy a bajar 2 rayitas? Y usted sabe perfectamente que cuando agarras un tema de campaña no hay que soltarlo, sobre todo si es jugoso. La presencia de Ebrard en Washington, hoy habló con Mayorkas, hoy habló con Blinken. ¿Cómo la ves, Eduardo? Mira, está encaminado también a tratar de resolver, y te lo entrecomillo si me permites esta frase, entrecomillado, los problemas de migración, pero desde la raíz, situación que no se va a dar. Lo que realmente hace rato estaba hablando con una persona que estuvo presente en la reunión y me dice, mira, algo es muy sencillo, ellos quieren que vayan todos los países que conforman América a la reunión, y esto no es posible, porque están muy claras las bases, y además hay que ver quién es el convocante de esta reunión. Entonces, la presencia de Marcelo Ebrard viene dándole continuidad a lo que se ha venido dialogando, pero hoy de fondo Marcelo Ebrard no se lleva nada en la bolsa para poderle ofrecer al presidente mexicano y decir, sí va a estar Cuba, sí va a estar Nicaragua, sí va a estar El Salvador. Sí, no van a estar, y entonces Venezuela, el objetivo primordial no se cumple, y simple y sencillamente fue un viaje, pues llamémosle, innecesario, Leonardo. Bueno, plantean o discutieron más bien el paquete, ¿no?, del gran pacto regional o hemisférico que van a tener en materia migratoria, y planchar algunos temas que después de la llamada que tuvieron los 2 presidentes estaban pendientes, ¿no? Yo, igual que tú, veo poco productivo que estemos tratando de defender. Ya lo comentaba hace un ratito, la presencia de Nicaragua, que se salió, Venezuela, que se salió, y Cuba, que tiene otra particularidad,
pues estar nosotros de abogados de las causas perdidas, no creo que sea nuestro papel, pero bueno, si lo decidieron así, decidido está. Pero en el tema de mayor entendimiento entre los dos países, tengo la impresión de que se avanza en el plano de ir confeccionando una cosa pues potable, aceptable para todos los países de cara a la Cumbre de las Américas, Eduardo. Sin duda, Leonardo, porque esto es una continuidad, es un mecanismo, el diálogo permanente, que no se ha interrumpido y tiene un ritmo y no necesariamente responde a cuestiones de una agenda, sino que ha venido desarrollándose cuestiones del TEMEC, se ha venido desarrollando cuestiones migratorias, cuestiones eminentemente comerciales o de bloqueo. Entonces esto es parte de la dinámica de este diálogo permanente. Hoy se trata de esta cooperación entre países con busca a una visión generalizada. Sí, se acuerdan, pero mira, lo que realmente se tocó de fondo de nueva cuenta sigue siendo el problema migratorio. Las reuniones entre México y Estados Unidos, sea el motivo con el que sea que se cite, finalmente el tema central, el tema de urgente resolución sigue siendo el migratorio. Y aquí difícilmente se va a poder avanzar. Ya. Oye, estuvo también reunido el canciller con Mallorcas, dice que pues hablamos sobre la nueva infraestructura para la frontera con Nuevo México, en San Jerónimo, Santa Teresa, para facilitar el transporte binacional, manejo del flujo regional migratorio, oportunidades inmediatas de trabajo en Centroamérica. Bueno, recordar que el presidente de México, va a Centroamérica en los próximos días. Eduardo, pues te agradezco mucho el enlace. Como siempre es un gusto, Leonardo, estar contigo y con todo tu auditorio. Y avísale a Abbott que le baje 2 rayitas, a ver si a ti sí te hace caso. No, déjame decirle que el doctor Leonardo Curcio le está pidiendo también 2 rayitas. Que yo le ruego que le baje incluso 3 si tiene a bien. Muchas gracias, Eduardo. Te paso la dirección para que le escribas, con muchísimo gusto. Gracias, mismo, Leonardo. Ahorita mismo le escribo a Abbott. Michelle Rivera, saludos. Gusto saludarle, doctor Curcio, desde Sonora. Le informo que lamentablemente, como otra jornada de violencia en el sur de Sonora, en el municipio de Cajeme, 2 menores de edad, uno de 14 y uno de 16 años, ambos hermanos, fueron acribillados en su domicilio al norte del municipio de Cajeme, en la comisaría de Esperanza. Los hechos ocurrieron este lunes a las 8 de la noche, cuando sujetos armados arribaron al domicilio de los jóvenes que intentaron refugiarse cuando se dieron los hechos, pero lamentablemente quedaron tendidos cerca uno de un ropero, entre un ropero y una cama, y otro en el baño, pues intentando obviamente cubrirse de las balas de estos sicarios que ingresaron a su hogar. Ojos testigos de su madre, quien después lamentablemente, hora después, le tocó ver subirlos a los elementos de la CEMEFU y de la MIC al vehículo que los trasladaría hasta la Fiscalía de Justicia del Estado. Hasta el momento no hay información oficial o un boletín que haya emitido la Fiscalía de Sonora. Sin embargo, ya acaban de invitar hace unos minutos a una conferencia que encabezará el presidente municipal de Cajeme, de esta ciudad considerada una de las más violentas del país, junto con autoridades estatales, para hablar de este tema y otros hechos de violencia en el municipio. La comunidad ha lamentado el asesinato de estos 2 jovencitos, porque se suma a otros, doctor Curcio, de menores de edad, pues que han estado involucrados en estos hechos de violencia. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte, cuídate mucho. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, y acaba de subir efectivamente Marcelo Ebrard a su Twitter, gracias a ti, le dice al señor Blinken, dice: mi agradecimiento al secretario Ebrard por su visita a Washington, aprecio mucho la oportunidad para una conversación constructiva y continuar la colaboración entre México y los Estados Unidos, y aparecen ahí pues muy sonrientes, despidiéndose uno del otro. Es el tweet que acaba de subir a su cuenta el canciller de la República. Con esto nos vamos. Cuídese, le recuerdo que estamos en contingencia ambiental. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.